¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Nunca como en los últimos 40 años ha habido tanta tensión, tantos prolegómenos de guerra como ahora. Entre China, el país de las hamburguesas, y Taiwán. La cosa está realmente fea, color de hormiga. Repito, jamás en las últimas 2, 3 décadas se había estado tan cerca de una confrontación. Porque hace pocos días China envió bombarderos, más de 50 cazas, a las costas de Taiwán prácticamente. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque resulta que el país del norte, en su afán de dividir a China con Taiwán, recuérdense que Taiwán es un gobierno autónomo, pero pertenece a China. Y ellos se quieren separar, se quieren independizar, asusados, expoliados por el gobierno de Hollywood, que le vende armas, le vende radares. Y la cumbre de todo esto, lo peor de todo esto, fue que un mismo diario estadounidense, The Wall Street Journal, saca un informe secreto diciendo que los chinos habían descubierto a decenas de comandos especiales en secreto allí en Taiwán, comandos especiales del país del norte, entrenando a militares taiwaneses desde hace varios meses y preparándolos para un conflicto con China de parte de Taiwán. Bueno, los chinos mandaron sus aviones. Los chinos acaban de hacer unos ejercicios de desembarco allí al frente de Taiwán. Los chinos les están diciendo, estamos aquí, el peligro es inminente, no te pases de la raya porque te vamos a entrar a plomo. El diario Global Times, que es prácticamente la voz oficial del gobierno chino, dijo esta semana que el país del norte y Taiwán se están volviendo audaz, que la situación en el estrecho de Taiwán se está saliendo ya del margen de maniobra y está a un borde de un enfrentamiento, creando una sensación de urgencia, de que una guerra está a las puertas de desencadenarse. Ahora, tanto el gobierno de Biden como las autoridades taiwanesas están tratando de integrar a Taiwán a la estrategia que tienen ellos con Reino Unido, a la estrategia del Indo-Pacífico, dirigida precisamente para frenar el avance de la China continental en el mundo, en el sector militar, energético, de infraestructura, geopolítico. Y fíjate tú cómo es tan grave la situación, que esta semana un submarino súper secreto con capacidad nuclear tropezó con algo fuerte allí en el mar de la China meridional, en el mar allí en el Indo-Pacífico, y fue descubierto por los chinos. Eso creó, imagínense ustedes, un submarino en aguas que son del dominio de la China continental, provocando más tensiones todavía. El diario chino dijo y advirtió que los secesionistas taiwaneses y sus fomentadores, y les dijo, la guerra es real, el plomo es real, y alertó al pueblo de China a estar listo para apoyar una confrontación con el país de las hamburguesas, advirtiendo a la vez a la nación isleña que no juegue con fuego. Y dijo también el diario Global Times, dijo lo siguiente: la isla no se le va a permitir separación alguna, bajo ningún formato, bajo ningún nombre, ni de ningún medio. Que no se va a separar, que se queden, que bajen la guardia, que estén tranquilos, porque el poder ahorita de los chinos es incuestionable.
China nada más y nada menos envió 150 aviones de combates. Envió bombarderos H-6 al espacio aéreo de Taiwán y envió 56 aviones en una escalada jamás vista, repito, en los últimos años. De hecho, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, dijo que estas misiones son en defensa del principio de una sola China y atribuyó esa escalada a la tensión en la zona de accionar del país del cine, de Hollywood, a querer separar Taiwán de la China. Por su parte, citando fuentes confiables, el diario The Wall Street Journal dijo que marines estadounidenses han estado entrenando en secreto hace más de un año a tropas de Taiwán. Acuérdense que Taiwán es considerada como parte integrante del territorio chino. Citando a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, el medio norteamericano dijo que los marines lo estaban entrenando con capacidad de anfibio, el uso de botes pequeños, mientras que otro grupo de operaciones instruyó a fuerzas terrestres. Para que ustedes vean que la cosa no es parranda. Igualmente, tanto el país del norte como Taiwán están jugando un juego peligroso, ha dicho China. Y si el ejército del país poderoso participa en la guerra, será severamente golpeado por el Ejército Popular de Liberación y sufrirá pérdidas insoportables, advirtió el diario The Global Times. Entre tanto, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, reiteró su llamado al país de las hamburguesas a que corte lazos militares con Taiwán y dijo que Washington debería entender plenamente la alta sensibilidad de la cuestión taiwanesa. Pica y se extiende. Si hay algo que ahorita mismo no quiere Washington, es problemas con los chinos, pero lo dicen de manera pública, pero bajo cuerda están haciendo cualquier cantidad de pasos en las sombras y de estrategias para desestabilizar la China. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.